tal? Bienvenidos a Debate 22. Soy Álvaro Cueva y esta noche tendremos uno de los mejores programas de mi vida. Se van a acordar. Y es que miren a quienes les voy a presentar. Comienzo contigo, Mónica Lozano, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. ¿Lo dije bien? Lo dijiste perfecto. Buenas noches. Gracias por invitarnos. Y con Flavio González Melo, también secretario de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Así es, gracias. Es que me gusta decirlo así porque suena divertido. Y es que, tristemente, cuando hablamos de la industria cinematográfica en nuestro país, hay un como halo de solemnidad muy extraño. ¿Qué es lo que está pasando, Flavio? Bueno, no, yo creo que está más viva que en mucho tiempo, digamos. Siempre el cine mexicano ha mantenido, digamos, una producción interesante, pero ahorita lo que es muy impresionante es el volumen, y entre más aumenta el volumen, pues más oportunidades hay de que debuten nuevos cineastas, de que surjan nuevas obras. Yo la verdad es que, ¿a qué te refieres con lo de la solemnidad? Digo, creo que está muy activo, muy vivo el panorama, y luego cada quien hace pues por donde le gusta, el cine que le gusta, o trata de, ¿no? Me refiero a cosas muy horribles, Mónica, porque siempre hay como un conflicto alrededor de ustedes. Ahora resulta que se volvieron a pelear con la industria del doblaje, ¿me explicas? Te explico, pero no es un pleito. Te explico porque creo que es importante que lo demos a conocer, porque la academia no se ha expresado en ese sentido. Empezamos a trabajar el año pasado en las mesas de Cámara de Diputados que convocó Sergio Mayer, el secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografía, y ahí se abordó el tema de la ley de cine capítulo a capítulo. En los primeros capítulos se aborda el artículo 8 de la ley de cine y se empezó a discutir o a conversar de que en el artículo 8, hace 20 años, en el 98 que se modificó la ley, había quedado como letra muerta porque los grandes distribuidores norteamericanos, la Motion Picture Association y las empresas de doblaje se ampararon, sentó jurisprudencia y se perdió el artículo. ¿Qué decía el artículo en ese momento? Decía que se podían doblar todas las películas infantiles y educativas y culturales. Ahora bien, nosotros decíamos que deberíamos permitir el doblaje, pero en una situación de equidad, de equilibrio, para garantizar la diversidad y la pluralidad y el derecho de elección que tiene la audiencia o el espectador. De esa manera, la academia proponía que el doblaje fuera permitido en un máximo del 30% de copias dobladas, y el resto en versión original, ¿no? Con subtitulaje, eventualmente. Dobladas máximo 30 y el resto es versión original, y si no es español, con subtítulos. Después de eso ha habido varias y múltiples iniciativas desde los exhibidores, los distribuidores, las majors, que dicen que se doble todo de manera irrestricta. El IMCINE, que propone que se doble 50-50. Y 50% doblaje, 50%. Y ahora acaba de surgir otra iniciativa del PT que propone otra propuesta de doblaje. Yo creo que aquí lo conversamos en el seno de la academia, invitamos al senador Martí Batres, invitamos a María Novaro, invitamos a MOCAM, a directores, a varias organizaciones, y todo el mundo se ha sumado de este tipo de organizaciones sociales al tema, a la propuesta de la academia, que les parece que es una propuesta de equilibrio. Ahora bien, es algo que se tendrá que seguir conversando en la mesa de la Cámara de Diputados para cerrar la discusión completa de las modificaciones a la ley de cine. Vamos a hablar claro, Flavio. ¿La academia está en contra de los actores de doblaje mexicano? No, para nada, son parte de una industria. Lo que estamos nosotros valorando es
hay varios intereses ahí, hay varios derechos, y uno de ellos muy importante tiene que ver con la integridad de la obra cinematográfica, tal como la protege la ley de derechos de autor, por lo cual no consideramos que sería pertinente que se doblaran todas las películas, o que el doblaje sea el patrón de nuestra exhibición. Sin embargo, bueno, hay ciertas condiciones en las que el doblaje tiene sentido. Claramente, desde la ley anterior, bueno, la que todavía sigue vigente, pues los públicos infantiles, etcétera. Y realmente el porcentaje de analfabetismo en nuestro país, pues, ha ido disminuyendo, y eso hace que no tampoco sea, como se ha argumentado, estrictamente indispensable para que la gente tenga acceso a esos títulos. Entonces, estamos, como decía Mónica, pues tratando de encontrar un punto de equilibrio en el cual, bueno, sí hay ciertas situaciones donde tal vez se necesita doblar, pero desde luego no nos parece que sea la vertiente principal, que tenga que ser la vertiente principal. O tal vez no tenemos que hablar de doblaje, sino de la distribución del material doblado. Porque finalmente luego cuando las películas llegan a plataformas como Netflix, como Blim, como Claro Video, bueno, pues te dan la opción y ahí sí tú mandas. No sé, estoy diciendo una barbaridad. No, es correcto, es una apreciación correcta. Es el material doblado que llega a las salas, tiene que ser en equilibrio, porque ahí tú vas o a la versión original o a la doblada, como tú estás planteando en la televisión y en las plataformas, tienes las diversas opciones de versión original, subtitulada, doblada, al francés, al inglés, al portugués, a lo que sea, y tú tienes acceso a elegir cómo lo quieres ver. Es que luego se malinterpretan las cosas, y a mí lo que me da pánico es que nuestra industria de doblaje termine desplazándose a Venezuela, a Colombia, a otras naciones que, bueno, están desesperadas por generar recursos. En realidad, el planteo de la ANDA y el grupo de doblaje es legítimo en el sentido del derecho al trabajo, el derecho a las condiciones generales de trabajo, al derecho a ser reconocidos dentro de la Ley Federal de Derechos de Autor, como intérpretes. Toda esa parte está muy bien. El problema es cuando de repente tú tienes una película norteamericana principalmente y está doblada en el 90% de las pantallas a nivel nacional, y que cuando se perdió el artículo del doblaje fue bajo el argumento de que había un analfabetismo brutal. Hoy existe un analfabetismo del 4%, y donde hay ese problema no hay salas de cine. Ojalá y tuviera la población acceso a la producción audiovisual. Ahora, Flavio, ¿es cierto que Martí Batres propuso, a pesar de esto, ahora incluir doblaje a lenguas indígenas? Bueno, la iniciativa que él presentó y que fue, digamos, elaborada, hasta donde entiendo, por los actores de doblaje de la ANDA, sí plantea que se tengan que presentar versiones en español, de las películas en español, y en alguna de las lenguas indígenas. Creo que hay otras maneras de apoyar las lenguas indígenas. Habría que enseñarlas en las escuelas para empezar, como el inglés, pero no creo que esto sea realmente lo que solucione el desprecio que ha habido hacia las lenguas indígenas históricamente en nuestro país, y en cambio sí creo que complica mucho la distribución, sobre todo de materiales de cine europeo que no tienen no vienen con ese aparato, y hacer las versiones, y luego tienen que ser, se tienen que presentar siempre por pares, porque una versión sería muy complicado, la verdad. Sí, es algo que sí se le advirtió o se conversó en esta reunión en la sede de la academia, de que hay muchas películas, o sea, que tampoco tiene que ser la obligación que todas las películas que entren al mercado cinematográfico estén dobladas, porque las películas de corte más autoral, pues normalmente ya de por sí tienen muy pocos recursos para llegar y tener acceso al mercado, y si le impones condiciones adicionales, pues vamos a perder lo que queremos garantizar, la diversidad y pluralidad en las salas de cine. Tenemos que profundizar y tenemos que hablar de otros temas, porque esto apenas comienza. Quédense con nosotros después del corte, les conviene, es Debate 22. Continuamos.
Seguimos en Debate 22 hablando con las cabezas de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas porque, no sabe usted la cantidad de temas que hay en la mesa. Ya hablamos de el supuesto pleito con la industria del doblaje, que ya vimos que no es cierto. Hablemos, por favor, de la nueva ley de cinematografía, estas cosas que ustedes están proponiendo que se me hacen interesantísimas. Mónica, ¿de qué se trata? Mira, la verdad es que nosotros tenemos que actualizar nuestra ley. La última ley fue en el 98, 1998, su reglamento en el año 2000. Estamos 20 años y en estos 20 años cambió el mundo del audiovisual y el mundo del cine. Entonces, nos tenemos que actualizar en ese sentido para pensar los próximos 20 años. Segundo, tenemos que enmarcar el tema del cine y el audiovisual en el marco del derecho a la cultura, que es algo que no tenía la ley del 98. En el marco del derecho al acceso y a la elección de las audiencias. Tenemos que atender las nuevas formas de consumo y los nuevos públicos. Tenemos que hacer cumplir la ley en el caso, por ejemplo, de la cuota del 10% de pantalla al cine mexicano, que ahora está ratificado nuevamente en el TEMEC, y que lo que ha faltado es una definición precisa que se entiende por 10% de tiempo de exhibición para el cine mexicano, porque no es el número de estrenos ni es la participación de mercado, es el número de funciones disponibles en territorio nacional día con día o año con año, estas funciones, el 10% dedicado a programar cine mexicano, a que nuestra ley tenga sanciones en caso de incumplimiento de la ley. A este tema que de verdad tenemos una década filmando en digital, donde podemos perder el patrimonio histórico de nuestra nación si no ponemos reglas claras de cómo vamos a preservar nuestra obra cinematográfica. O sea, es un sinfín de temas, una definición clara de qué es productor independiente, qué son las coproducciones nacionales, qué pasa con el fomento al cine mexicano en el marco de la ley. O sea, un sinfín de temas, porque son muchos capítulos, y después tenemos, si logramos este principio de crear esta nueva ley de cine y el audiovisual, hacer que esta ley sea transversal, con competencia económica, con una serie de leyes que pues se tocan, porque tiene que ver con empleo, fomento, seguridad, derechos de autor. O sea, de verdad es un trabajo complejo a largo plazo, pero también estamos convencidos que es una coyuntura única y que estamos todos conscientes de que es el momento de cambiar y hacer lo propio para crear, pues para ponernos a la altura del mundo, ¿no? Y de todo lo que ha pasado. Ayúdenme a aterrizar esto en términos del público, porque suena como muy de industria, muy de nicho. Yo que voy al cine, con esta nueva ley, ¿qué beneficios voy a recibir? ¿Voy a ver más películas mexicanas? Bueno, de lo que se trata es de que el espectador tenga la opción de ver películas mexicanas. Debo entender que no tenemos tanta opción hoy. No por la manera en que está estructurada la exhibición y la distribución en nuestro país, favorece a los grandes, los blockbusters norteamericanos, que generalmente vienen paqueteados con una bola de películas que inundan a veces. Un solo título puede estar en 10 salas o en 8 salas. Bueno, todo eso es inequitativo, es imposible competir con eso, y ahí es donde tiene que entrar la ley para brindarle al espectador la posibilidad, que quiere ver alguna otra cosa, la posibilidad de que en su cine no solo tenga un título en todas las salas y en todos los horarios, y que esa otra opción
como sucede a veces, no esté en el horario de las 11 de la mañana en una sala y con eso ya se cubra la cuota de pantalla, ¿no? Y no es necedad, no es mala onda. Esto pasa en los mejores países del mundo. Acabo de estar en Corea y, por ejemplo, allá prácticamente todo lo que ves en las salas cinematográficas es cine coreano. Por ahí de vez en cuando una película gringa y bueno, que te vaya bien. ¿Verdad? Fíjate que además hay que insistir en que no es que solo queremos que se vea cine mexicano, queremos que se vea el cine del mundo. Lo que pasa es que hoy preferentemente se programa cine norteamericano o grandes blockbusters o cine de franquicia o cine de superhéroe y de repente tú tienes 52 fines de semana y cada fin de semana se estrenan 7 películas en promedio, de las cuales 1 o 2 ocupan el 90% de las pantallas. ¿Dónde está la otra oferta? ¿Dónde está? No la podemos acceder a ella porque llegas a un complejo y de 18 pantallas hay 16 de una sola película. Ahora, hablemos desde la otra perspectiva, de los creadores, de los chicos que están estudiando cine, comunicación y que aspiran pues, a encontrar un vehículo para que sus contenidos sean exhibidos. ¿Cómo les va a beneficiar una nueva ley? Bueno, para empezar, si logramos lo de la cuota de pantalla y logramos el no a la concentración, que quiere decir que ningún título puede rebasar un X porcentaje de su programación en sala mayor al 20, 25, 30, quiere decir que hay 7,300 pantallas y si solo pueden tener el 30%, 2,100 sería el tope máximo de pantalla para un título y no 6,000 pantallas para un título. Ahí abrimos las opciones para que se programen muchos más títulos y eso se habla de abrir las opciones tanto de los contenidos como del público. Voy a hacer una maldad. Vámonos a corte, pero con una pregunta. Estamos hablando, sí, de las salas cinematográficas, pero ¿qué ocurre cuando trasladamos esto a plataformas, a sistemas de distribución de contenidos en línea? Quédense con nosotros, es Debate 22. ¿Se acuerdan cuando les dije que este iba a ser uno de los mejores programas de mi vida? No, hombre, yo estoy de pachanga porque ahora sí. Díganme qué pasa con la exhibición, con la distribución de contenidos de cine nacional en plataformas como Netflix. ¿También podemos legalizar eso como en otras partes del mundo? Hay un gran desafío, también es un desafío regulatorio y también tenemos que insistir que haya reglas, ¿no? Y que haya equidad y que los algoritmos que programan las plataformas no privilegien exclusivamente a estos contenidos que son de altísima rentabilidad, sino que de repente en la plataforma te promuevan también la diversidad y si estás en México, pues los contenidos nacionales y los contenidos independientes, que debería ser una opción tanto en plataformas como en la televisión de paga y abierta. Hoy mismo la Ley Federal de Telecomunicaciones, hay un apartado que nadie atiende, donde habla de qué es el producto nacional e independiente, y tienen un estímulo las televisoras si programan cine nacional, cine independiente, y sin embargo no lo aprovechan, ¿no? Que es tener una posibilidad de vender más tiempo del espacio publicitario. Entonces puede ser por la vía coercitiva o de estímulos, pero el Estado mexicano debe de emplear mecanismos para que la formación de sus audiencias no solo sea a propósito de contenidos del mundo que consumimos en México. Ahora, no estoy diciendo ninguna barbaridad, esto pasa en otros países, simplemente que legalmente como que nos fuimos atrasando, y yo sé lo que la gente está diciendo en su casa en este momento. Álvaro, ¿para qué estás peleando por el cine mexicano si son puras comedias románticas hiperbobas las que están ahora en cartelera? Es eso. Bueno, tal vez a cartelera llega un solo tipo de películas,
pero se hacen alrededor de 200 películas. O sea, ha crecido de manera exponencial pues, el número de largometrajes que se producen en México a niveles que teníamos en la época de oro, pues en la época donde en este país había una industria importantísima. El problema es que de esas realmente llegan al público una porción muy pequeña. Las otras se ven poco, se ven en circuitos como de cineclubes, la Cineteca, quizás pasen en el 22 alguna vez, pero no tienen esa salida tan visible y eso es un poco lo que se busca. Creo que ahorita, desde luego, siempre se puede mejorar el asunto de la producción, hay que consolidar el Foprocine, los fondos de donde se... Pero se está produciendo mucho cine, el problema es que es un embudo en el cual ese cine llega a cuentagotas al espectador. Y claro, el espectador tiene que elegir, pero tiene que tener la opción de elegir, ¿no? Ahora, no estamos en contra de las comedias románticas, para nada, pero yo sueño con un México donde todos veamos al menos una película nacional a la semana, una, con eso yo me conformo. Ahora, ¿te afectan estos presupuestos culturales que se están manejando en la 4T, Mónica? Cuando dices me afectan en la producción, en la distribución, me afectan... ¿A la industria del cine mexicano? Pues claro que sí, o sea, tenemos más de 10 años donde las asignaciones de los fondos de fomento y del estímulo fiscal siguen prevaleciendo los mismos montos de apoyo, cuando pues, las condiciones de la industria han cambiado, donde los costos se han incrementado, donde el volumen de series de televisión impactan directamente en la oferta de bienes y servicios, se vuelve un tema de competencia y de repente, pues si antes una película costaba $1.500.000, pero estaba en 13 pesos, no es lo mismo $1.500.000 a 19 pesos o a 20 pesos, y establezcamos que México, su referencia o sus comparativos de bienes y servicios, sus parámetros son con el mercado norteamericano. Entonces, pues sí, de repente eso sí afecta para efectos de la competencia y de la calidad de las producciones que podemos realizar en relación a películas de altísimos presupuestos. ¿Está en peligro el Ariel? Bueno, mira, el Ariel ha tenido una historia donde ha tenido más dinero a veces y menos dinero. Yo creo que no, es decir, estamos trabajando para que el Ariel se siga llevando a cabo. El año pasado se llevó a cabo una ceremonia en lugar de Bellas Artes en la Cineteca Nacional, ¿no? Más austera, etcétera. Y sin embargo, nos parece que el Ariel debe, digamos, seguir adelante y tener, digamos, la proyección que necesita un premio como este. Finalmente, lo que es el Ariel es el reconocimiento de la gente que hace cine a lo que se hizo ese año en la producción cinematográfica, ¿no? Pero ¿nos puedes adelantar algo? ¿Regresamos a Bellas Artes? ¿Nos quedamos en Cineteca? ¿Nos vamos a una fonda? Regresamos a Bellas Artes. Estamos ya trabajando para la ceremonia y el espacio nos parece que es de la mayor dignidad y aunque sea la entrega de estatuillas, lo vamos a hacer, porque ahí es, como dijo Flavio, el reconocimiento de los pares a sus pares por lo mejor realizado durante el último año en el ámbito del cine mexicano. Entonces, ya eso es un motivo de celebrar. Ahora, tenemos una academia inquieta, vital, cohesionada, y todos los que estamos ahí buscando todas las alternativas para hacer una celebración muy correcta, muy digna, y muy contentos porque seguimos haciendo cine mexicano a pesar de las condiciones. Yo tendría que ser un muy mal ser humano si no aprovecho que están ustedes aquí para preguntarte a ti, Flavio, como hombre, la situación de la mujer en el cine mexicano. Es el tema del momento. ¿Se está haciendo algo por la mujer, por estas cuestiones de género, por estimular a las creadoras o de plano no? Cuéntanos. Hay un largo camino por andar, sin duda. Cuando yo salí de estudiar en el CUEC, en la UNAM, pensar en una fotógrafa para tu largometraje era como
prácticamente imposible, ¿no? O sea, eran contadas las mujeres, por ahí estaba Matilde Landeta y estaba María Novaro, que de pronto es Busi Cortés dirigiendo, pero hoy en día me parece que el panorama es mucho más diverso y sin embargo, evidentemente, queda todavía un trecho, pues somos una sociedad machista, un país con una larga tradición. Se han hecho, digamos, la academia organizó hace poco justamente un foro que estaba enfocado en esto, ¿no? En cómo desde protocolos de trabajo que eviten cualquier posibilidad de abuso y todas estas cosas, y ese fue un foro abierto donde vinieron especialistas y se plantearon, digamos, diferentes maneras, etcétera, ¿no? Además, es la primera vez en la historia de la academia que tenemos una presidente mujer productora. Es correcto, es la primera vez y es una gran oportunidad para hablar de que las producciones audiovisuales tienen que cambiar el estereotipo de la mujer en los contenidos. Es una manera de cambiar justamente esta forma de relacionarnos con los perfiles estereotipados o históricos de lo que le corresponde a la mujer. Yo te voy a decir que tengo 40 años trabajando, nunca he sentido que ha habido un problema para desarrollarme profesionalmente. Entiendo que puede haber el problema, pero yo creo que es parte de este trabajo, no de unos contra otros. Somos seres humanos, unos mismos, que tenemos que trabajar con esa pasión para los mejores proyectos y no resaltar la condición de si eres hombre o mujer, con todo y sus cualidades particulares que tenemos cada uno. Yo soy inmensamente feliz con ustedes, podría estar toda la noche aquí charlando, debatiendo, porque amo al cine mexicano, porque amo lo que hacen, porque creo en la academia. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Debate 22. Ha sido un placer, un honor. Ojalá que luego puedan regresar para que profundicemos. Claro que sí. Álvaro, gracias. Gracias, hasta luego.